bueno, yo no estoy ni para saludar hoy porque tengo una noticia primicia para toda nuestra Bolivia y quienes nos ven fuera de nuestras fronteras. La doctora María Luisa Sous nos acompaña y en primicia nos cuenta respecto a uno de sus trabajos literarios. Primero, haber sido electo entre los 200 mejores de nuestro país y segundo, tenerlo ya prácticamente listo para poderlo a la venta y a disposición del público. Yo quiero que ella nos cuente todos los detalles de este trabajo, además de hablar de nuestro bicentenario. Luis, qué alegría estar con una eminencia en esta ocasión. Me voy a poner de pie, doctora, porque realmente este libro que acaba de salir está elegido entre los 200 libros, ¿no, doctora? Sí, entre los 200. El complejo proceso hacia la independencia de Qué emocionante, realmente. Y felicidades por ese trabajo y ese aporte a la historia de nuestro país, querida doctora. Realmente, sí, pues ha sido una gran alegría, primero que lo eligen entre los 200, porque es el resultado de mi tesis doctoral, que se publicó el 2010, y el 2015 salió entre los 200, o sea que yo feliz en ese momento, yo dije, bueno, se publicará, no se publicará, y hoy día me acaban de decir que acaba de salir de la imprenta, así que pues es una gran alegría. Entonces, para nosotros brindaremos, querida. Con agua, sí, el agua, qué lindo, doctora, qué alegría, qué placer. En Diálogos del Bicentenario nosotros rompemos un poco el protocolo y de repente, no sé si le molesta, dejamos el título de lado para hacer una charla entre amigos, entre compatriotas y poder llevar adelante todo el conocimiento que tú, María Luisa, permíteme llevarte así nuestro programa, puedes compartir con nosotros. Yo no he de poder. Va a disculpar, doctora, yo le voy a doctorear nomás porque realmente es un honor para nosotros tenerla a nuestro lado. Y bueno, como decía, bueno, los títulos pueden pasar, ¿no? Sí. Puede uno ser licenciado o no tener nada. Claro. Lo más importante creo que son otros valores, ¿no? Sí, no tanto los títulos. No, definitivamente, pero hay títulos que también casan con la persona, es su caso. Gracias. Bien, querida doctora. María René, saludarles a nuestros compañeros pues, que están en el área metropolitana de Estados Unidos. En una semana tan importante para nosotros, la Semana del Bicentenario, cuando muchos hemos conmemorado, festejado, recordado capítulos de repente de nuestra Bolivia. Saludos, sí, a Henry, a Carmen, que nos acompañan cada semana también. Y bueno, muestran este trabajo y este lindo espacio que hemos creado nosotros para nuestros compatriotas y también quienes se interesan por saber de nuestra Bolivia. Besos, porque nosotros sabemos que están con nosotros en cada oportunidad. Bolivia, tierra querida, así se llama su programa. Doctora querida, ¿qué titula el libro? El complejo proceso hacia la independencia de Charcas. A ver un poquitito, porque estamos qué lindo hablar de eso. En realidad es un trabajo que se centra en Oruro, pero al centrarse en Oruro, que era el lugar donde estaba el cuartel general de los realistas durante todo el proceso de independencia, lógicamente que se trabaja todo lo que está alrededor de Oruro, de la ciudad de Oruro, y aborda temáticas de la historia de la guerra, pero también de la construcción de la ciudadanía al mismo tiempo de la guerra, de los conflictos locales que pudiera haber habido y también de la participación indígena, de la participación de las clases populares. Entonces trata de abordar una historia mucho más amplia que solamente la guerra, ¿no? Cuando habla de la guerra, ¿a qué está refiriendo? De la guerra de independencia, desde 1808 hasta 1826, ¿no? Hasta que sale la primera constitución. Porque hablan de 16 años, del 1809 al 25, ¿no? Usted ha ido un poquito atrás. He ido un poco atrás porque en ese momento es que se sucede pues la crisis del imperio, ¿no? Es decir, el apresamiento de Fernando VII y el vacío de poder, y entonces empieza desde fines de 1808 a debatirse la temática, ¿no? Y hasta 1826, porque si bien se firma el Acta de Independencia en 1825, es en 1826 cuando sale la primera constitución que organiza el país y cómo esto se va a debatir
y cómo van a responder también los pueblos indígenas a la nueva constitución. Doctora querida, esos 16 años, ya sea entre el 1809 o 1808 hasta el 25, ha sido 16 años, dice la historia, de mucha convulsión, mucho problema, mucho enfrentamiento. Y luego llegamos al 25. ¿Cómo nuestro país, digamos, cuando está por nacer, en ese momento, en qué situación se encuentra la población? Porque después de esos 16 años, dice la historia, realmente de un problema, bueno, problemas en todo nuestro país, ¿no? Todo el territorio. Cuando yo hoy día escucho el problema en Gaza, la guerra en Siria, etcétera, etcétera, inmediatamente pienso, así se debe haber vivido así esta guerra. Porque era una guerra civil en realidad, ¿no? Muy diferente es ver desde Buenos Aires o desde Santiago, donde la guerra no llegó. En este caso fue una guerra muy, muy terrible, con mucha violencia. Arrasaron el campo porque entraba un ejército y se llevaba todo, entraba el otro y dejaba un papelito, sí, les vamos a devolver, pero nunca devolvían, ¿no? Y entonces poco a poco se está un poco armando, porque tampoco hay datos muy claros del impacto económico que tuvo esto, pero indudablemente es impresionante, y el impacto demográfico que tuvo, ¿no? Realmente las ciudades disminuyeron muchísimo su población, ¿no? Es el caso de Oruro, por ejemplo, que durante la guerra todo el mundo se iba yendo, porque claro, iban pidiendo y pidiendo y pidiendo plata para solventar al ejército y no había economía que aguante. Entonces realmente fue muy, muy duro, muy terrible todo este proceso. Debemos conocer esa parte de la historia, esos capítulos, para entender ya realmente bueno, el nacimiento de nuestro Estado. Muchos dicen que la situación geopolítica que tenía Bolivia en ese entonces, con más territorio, incluso hace atractivos para este tipo de capítulos. ¿Estamos en lo cierto? Sí, lo que ocurre es que llega a 1825 y bueno, por un lado porque ya se había desgastado la población, se había desgastado también los ejércitos. Cuando muere Pedro Antonio de Olañeta, se produce como una unificación, digamos, de los diferentes ejércitos, y cuando se declara el acta de independencia, Sucre logra convocar a los diferentes ejércitos, y así nos libramos de guerras civiles posteriores, como ocurrió en el Perú, en la Argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo sí surge un país nuevo que necesita tener un presupuesto nuevo, propio, con una crisis de la minería muy fuerte, porque había problemas de llevar gente, de trabajar con la gente, etc. Y entonces Bolivia surge en crisis, porque además esto coincide con una crisis a nivel internacional, a nivel mundial. Y entonces, claro, Bolivia ni siquiera logra tener el apoyo de otras empresas inglesas que habían apoyado al Perú, a los que se independizan antes, ¿no? En el 25 ya prácticamente nadie tiene plata para apoyar al país. Doctora, antes de que se constituya en un país, ¿no?, con nombre y todo aquello a partir de 1825, ¿cómo estaba organizado nuestro territorio? Es decir, ¿quién manejaba la economía? ¿Cómo era antes de 1825? Bueno, es interesante analizar esto porque, bueno, antes, de acuerdo a la ordenanza de intendentes, la audiencia de Charcas, el territorio de Charcas, estaba dividido en 4 intendencias: La Paz, Santa Cruz, cuya capital estaba en Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. Ya durante la guerra se divide en 2 gobernaciones, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, cuando surge Bolivia, hay 5 que se van a transformar en departamentos. En 1826 se crea un nuevo departamento, porque el departamento de Chuquisaca y el departamento de Oruro formaban un solo departamento, pero al medio estaba el norte de Potosí. Entonces ven que, bueno, los orureños se mueven y crean el departamento de Oruro, ¿no? Tarija se va a crear posteriormente con toda una historia de separación de la Argentina, ¿no? De las Provincias Unidas, ¿no? Y decide ser parte de Bolivia. Pero, ¿qué es lo que ocurrió durante el proceso de independencia? Nosotros hemos estudiado mucho que había
el ejército tal que llegó, los militares cuáles que tomaron posesión. Pero no nos olvidemos que llegaba el momento, toman posesión de una ciudad y al mismo tiempo de tomar posesión militar de esa ciudad, crean un gobierno en esa ciudad. Entonces, ese gobierno implicaba nombrar autoridades que los representen como gobierno. Entonces, eso nos muestra que en gran parte de los 15 años, el que gobernó este territorio fueron los realistas, ¿no? Con excepción de los momentos en que llegaban los ejércitos auxiliares y llegaban, por ejemplo, a Chuquisaca y a Potosí, que eran los lugares donde más controlaban, y ahí nombraban autoridades, subdelegados en los diferentes partidos, en los diferentes pueblos, etc. Entonces, en ese momento estaban gobernados por los que se llamaban insurgentes. El gobierno insurgente más largo fue el de Santa Cruz, ¿no? Porque Warnes era gobernador de Santa Cruz durante mucho tiempo. Mucho más tiempo que el resto de los departamentos que estaban en manos de los realistas, ¿no? Como gobierno, porque al mismo tiempo se decía gobierno. Claro, querida doctora, pero como no estábamos constituidos en país o en república a partir del 25, ¿cómo se eligen, digamos, estos intendentes? O sea, la estructura un poco orgánica de cada, no eran departamentos, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Quién dirige esto? ¿Quién es la cabeza? Es más complicado, digamos, eso, porque en medio de estos 15 años va a haber dos momentos en que va a haber una monarquía constitucional en España y en todas las colonias, en todos los territorios de ultramar. Y entonces ahí se va a cambiar muchos elementos de la organización del Estado. En los momentos que no había constitución, bueno, era el rey el que iba nombrando, nombraba al virrey y de ahí a las autoridades y también a la autoridad máxima que había en la audiencia de Charcas, el presidente de la audiencia, ¿no? Y a los oidores también. Después se iba nombrando a los intendentes, gobernadores intendentes, que se iban nombrados desde la metrópoli, es decir, desde España, y de ahí a los subdelegados, ¿no? Esa era la organización. Pero en los momentos en que sí hubo una constitución, hubo elecciones para nombrar tanto ayuntamientos constitucionales como diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales eran como un gobierno en cada una de las intendencias. Era un gobierno y no solamente delegado, sino, digamos, que tenía otros poderes, En los ayuntamientos sí hubo elecciones indirectas, ¿no? Entonces, no se tiene muchas aquí porque inmediatamente ya dejaba de ser constitucional, entonces cambiaba al antiguo sistema y así sucesivamente. Doctora, sí, muy complejo. Claro, sí. complejo, porque el 1781 en La Paz el intendente, seguramente era ese el nombre, de Sebastián Segurola. ¿Eso quiere decir que más de 200, 300 años estábamos con ese sistema? No, porque antes, justamente en 1781, el momento en que se da la sublevación general de indios, fue un momento de traspaso también del mismo sistema, del sistema de intendencias. Entonces, estaba el corregidor de La Paz, Gil de Alipazaga, y estaba Segurola, que era el jefe político y militar. ¿Cuál era el título de Sebastián Segurola? Jefe político y militar. ¿No es intendente? Después se vuelve intendente. ¿No es? Pero todos los otros años anteriores a esto va a haber el sistema de corregidores, ¿no? Entonces lo que había era que el rey nombraba a los corregidores y los corregidores nombraban a corregidores menores, digamos, para que era ¿Y esa instrucción venía desde la corona? Desde España. Ajá, o sea que hemos vivido bastante tiempo organizados desde... Lo que sí había era el cabildo, y ese era elegido por los regidores. Es decir, las ciudades que tenían cabildo tenían una organización propia, ¿no? Como la alcaldía, digamos, hoy día,
se encargaba de esos temas y ahí sí había elecciones, pero no elecciones generales, sino elecciones dentro del mismo cabildo. Doctora, y el tema impositivo que se habla desde esas épocas que tenían que, bueno, pues no darla. Sí. Y de ahí nace ese nombre, dice, claro, de los derechos reales, porque lo que se daba era para la realeza. Eso es verdad, porque hasta ahora queda, dice uno, no, derechos reales, ¿por qué se llama así? ¿No ve? Entonces dicen que sería desde esa época. ¿Cómo lo que ocurre fue? es que había pues el poder realengo, ¿no? Es decir, que el territorio, todito el territorio, era del rey, pero no porque él sea propietario en sí, sino porque él tenía la soberanía sobre todo este territorio. Entonces él podía entregar las tierras, ¿no? Y las va a dar primero en mercedes, que son como regalos a los que le han ayudado, después en composiciones de tierras. Perdón que le corte esos Mercedes. ¿Qué? Nunca. Sí, era. Yo el Mercedes-Benz, digamos. No, las Mercedes eran como un regalo propiamente, es decir, como una devolución que se hizo a los conquistadores. Esto en el siglo XVI, ¿no? Que a cambio de haber apoyado, digamos, se les entregaba ya sea encomiendas. Las encomiendas no se entregaba a territorios, sino que se entregaba un número dado de indios que iban a trabajar. Ah, esa era la encomienda. Esa es la encomienda, no se da tierra. Y las mercedes, donde sí se dan tierras. A ver, cuéntenos, eso está interesantísimo. Entonces, las encomiendas se entregaba en realidad un número de indígenas que estaban coordinados, ¿no? Organizados por su cacique. Y entonces estas personas pagaban un tributo al encomendero, que podía ser el tributo en trabajo o en productos o en dinero. Después van a tender a que sea cada vez más en dinero. Y a cambio de esto el encomendero se comprometía a enseñar la religión católica a todos los indios, ¿no? Ese era el sistema de encomienda. Pero claro, lógicamente se entregaba a indios, pero muchas veces también se iban apropiando de territorios vecinos, ¿no? En cambio, la merced era la entrega de un determinado territorio, ¿no? Ahora, querida doctora. Y entonces de ahí vienen los derechos de propiedad, que se los llaman derechos reales. Y hasta ahora, ¿no? Deberíamos cambiar el nombre, doctora. Sí, conociendo ya eso, la historia, sí. Habría que cambiar. Y bueno, y ahora este otro tema que, bueno, en esas épocas donde, bueno, la historia realmente uno no puede ser tan absolutista, es decir, así fue, sino siempre hay un historiador. ¿Qué pasa con el tema de la influencia de la religión, es decir, los tatacuras que han llegado? ¿Cuál es el rol de ellos en esa época, en esos momentos previos al 25? Bueno, lo que ocurre es que podemos decir el pretexto, ¿sí? De la conquista, ¿no? Lo que otros pueden llamar también invasión, porque fue realmente una invasión, era precisamente llevar la verdadera religión, ¿no? Lo que ellos consideraban era la verdadera religión. Entonces los curas estuvieron desde el principio, ¿no? Si ustedes se acuerdan, lo que le entrega Fray Valverde a Atahualpa es una Biblia, unos dicen una Biblia y otros dicen que era uno de estos breviarios, ¿no? Entonces sí estaba eso presente desde un inicio, y por eso es que van a llegar órdenes y todo lo demás. Y después se va a producir lo que se conoce como la evangelización, que era como una misión ya de la etapa post-reforma en Europa, después de la reforma luterana. Entonces había que evangelizar a los infieles, ¿no? Porque los infieles son los que no conocían la religión. Los herejes son los que conocían, pero a pesar de conocer se iban al otro lado, ¿no? Entonces era esta la evangelización, y lógicamente van a buscar formas de evangelizar. ¿Y cómo van a buscar formas de evangelizar? Por ejemplo, con cuadros, porque no sabían leer y escribir. Entonces, muchos cuadros en las iglesias,
la administración de los sacramentos, los sermones que se hacían en castellano, en aymara, en quechua, inclusive los curas tenían que saber alguna lengua. Y se establecía, las personas que viven, los curas que viven aquí tienen que saber quechua, tienen que saber aymara. Claro, entonces hacen diccionarios, por ejemplo. Los diccionarios los hicieron los curas para dar a conocer. ¿Y cómo los mostraron? Bueno, ¿cómo recibieron los indígenas esta evangelización? Muchas veces entremezclando sus propias creencias con la nueva religión, y entonces Santiago va a ser Illapa, pero eso también aprovechaban los curas, ¿no ve? La Pachamama es la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces se crea una religión, pero indudablemente era importante, pues, ¿no? Doctora, en esa época se habla de los extirpadores de idolatrías. Sí. ¿Cómo puede usted digamos, describirlos a estos porque también está ligado a la iglesia, ¿no? Claro. Porque eran ellos los nombrados como... Había una institución que era la que reprimía, pero no podía reprimir a los indígenas porque era represión a los herejes, y esa se llamaba la Inquisición. Hereje. María René. Y entonces entre los herejes estaban... Casi no había luteranos que llegaran, pero lo que sí había era, por ejemplo, hechicerías, ¿no? Bruja. Después había judaizantes, que eran que eran personas que se habían declarado cristianas, pero que en realidad seguían con su religión judía, ¿no? Entonces a ellos los perseguía la Inquisición. Y a los indígenas, como eran infieles, no había la Inquisición oficialmente, aunque se sabe que sí en algunos casos. Y lo que hubo entonces, cuando vieron que había los antiguos sacerdotes, o así los llamaban, indígenas de las religiones indígenas, entonces se hace todo este proceso de extirpación de idolatrías, porque consideraban que las religiones indígenas, de enterrar a los muertos no estirados, sino encogidos en posición fetal, o de hacer el culto a los antepasados, eran idolatrías. Entonces lo que se hace es la extirpación de idolatrías. Sí. Bueno, dice la historia que es uno de los roles también en esta línea de los extirpadores de idolatrías era que pongan, o sea, hacer una cruz, una iglesia en cualquier lugar donde los indígenas hacían sus rituales, ¿no? Es decir, las apachetas y todo aquello. Exactamente. ¿No? Y donde había eso ponían una cruz, en fin. Todo esto ha sido un proceso que hasta ahora realmente no ha logrado, ¿no? No, sigue existiendo. Sí, si uno va a cualquier lugar del altiplano y encuentra una cumbre, una loma, y más todavía si ahí está, en algunos casos puede estar una capilla, la llaman capilla, es una pequeñita iglesia, o puede estar una cruz, o puede estar, y eso viene en el siglo XIX, el corazón de Jesús, ¿no? Y entonces eso sí era un lugar que se llamaba Pacheta, y que era un lugar donde había culto a las huacas, y que entonces la Iglesia Católica va a poner un símbolo cristiano para que se rece ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo se reza a la huaca y se reza a todo el mundo ahí, ¿no? Entonces uno encuentra chayas y cosas en esos mismos lugares, ¿no? Sí, y realmente eso también ha dado lugar al sincretismo, ¿no? Claro. De lo pagano y lo religioso. Y uno de los ejemplos claros de esta época es la Lacita, ¿no? Donde hacen el saumerio, ahora digamos, ¿no? El 24 de 9 a las 2, y después van a la iglesia y el cura tiene que bendecir. Claro, ese sincretismo es muy interesante, ¿no? Por si acaso hay que ir a los dos por lados. Si acaso hay... Pero lo mismo, por ejemplo, lo mismo ocurre en Copacabana, por ejemplo, ¿lo ven? Sí. En el Calvario. Y el Tatabombori en el norte de Potosí, etcétera, ¿no? Hay muchos lugares que van a tener eso. Realmente es hablar de estos. No hemos salido del 1825 y estamos hablando tan apasionados. Llegaremos por lo menos a la guerra del Chaco. Bueno, pero doctora, es tan apasionante hablar con usted de estos temas históricos que se nos ha ido media hora, pero así volando. ¿No ves? Es que la historia es fascinante. Fascinante, ¿no? Hablando, ¿no? Y qué fascinante, sí. Unos minutos, ¿les parece? Sí, ya volvemos. Sí. Por esto, sí.
etapa de la historia republicana de Bolivia, podemos decir que bueno, no termina la guerra en sí, porque cuando se da la batalla de Ayacucho a fines de 1824 y se firma una capitulación, se dice ya no va a haber aquí virrey, el virrey se va, pero todo esto vale solamente hasta el desaguadero. Y entonces dejan como en un vacío jurídico a toda la audiencia de Charcas, todo el territorio de Charcas, porque en realidad el que aprovecha esto es Pedro Antonio de Lañeta, porque inmediatamente entra a este territorio. Él estaba en Tarapacá en ese momento. Pero Bolívar ordena que Sucre también cruce el desaguadero y mientras tanto se van plegando digamos, a lo que se había dicho en Ayacucho, declarando su independencia a las diferentes ciudades que se habían independizado, si se quiere, Arequipa, Puno, pero también Cochabamba, primero a principios en enero del 25, después La Paz, Valle Grande, Santa Cruz, el 14 de febrero, que ahora han festejado su independencia, es eso. Es decir, que se declaran por la independencia, pero no se está creando nada, ¿no? Se declaran independencia. Entonces, coincidiendo con esta etapa de este vacío jurídico, es que Sucre va a lanzar el decreto del 9 de febrero. ¿Y qué hace el decreto del 9 de febrero? Simplemente convoca que por elecciones se nombren diputados para que estos diputados se reúnan para deliberar qué es lo que ellos quieren para el futuro. Porque Sucre veía que si no se llamaba, no se convocaba a la gente y la independencia venía desde fuera, pues iba a generarse muchísimo conflicto dentro del territorio de Charcas. Doctora querida, previos al 1825, un poquito vamos a ir atrás, otra vez voy a retornar, pero para llegar. No voy a la otra media hora va a estar. Tanta pelea, tanta guerra, tanto enfrentamiento, confrontación entre gente particularmente entre los indígenas, muchos, hasta, bueno, Túpac Katari, un ejemplo, descuartizados, en fin. Llega Simón Bolívar y Sucre, yo caricaturizo esto como que llegaran, ¿no?, en el caballo, después de 200 años de lucha, de tanta historia ahí de haber peleado por la independencia, llegan en el caballo y cortan la cinta los dos. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo o no? Bueno, hay diferentes contextos, ¿no? El contexto de la sublevación general de indios es uno, es el de justamente estos cambios que se dan, y es una lucha también política porque ellos quieren tener su autonomía, claro. Pero también social. Y durante los 15 o 16 años de guerra va a ser tan complejo, por eso el título de mi libro, sí, que en medio de todo esto hay una sublevación indígena que va a durar de 1809 a 1812, ¿no? Con cerco, con todo exactamente igual. Después va a haber al mismo tiempo una guerra civil, porque están llegando desde Buenos Aires los ejércitos auxiliares y el otro ejército viene del Perú, ¿no? Dicen ejército español, no es español, eran peruanos los señores que venían de ahí. Y entonces ahí se va a producir también una guerra entre ejércitos, pero también una guerra civil, porque la gente de Charcas, ¿qué hacía? Unos estaban con un lado y otros estaban con el otro lado, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? A partir de 1817, los realistas prácticamente controlan todo el territorio de Charcas, o casi todo, ¿no? Han matado a la mayoría de los jefes guerrilleros, también Warnes ha muerto, entonces empiezan a controlar todo este territorio. Y va a haber el intento en 1823, porque ya el Perú se ha independizado, una parte del Perú, no todo, y de subir otra vez para lograr la independencia, pero va a fracasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los últimos años de la guerra, el control militar lo tenía el ejército realista, ¿no? En 1824 se van a pelear entre dos bandos del ejército realista. Y, se han dividido. Se dividen. O sea, los verdaderos y los auténticos, más o menos. Se dividen, no con esos nombres, pero entre los constitucionales y los absolutistas. ¿Ya? Y terminan ganando los constitucionales, pero
una vez que conocen que, digamos, han ganado estas luchas, se enteran que se ha perdido la batalla de Junín. Entonces se salen del territorio de Charcas y lo dejan a Pedro Antonio de Olañeta como la autoridad máxima de esta región. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en 1825? Que prácticamente no, quien estaba ahí oficialmente estaba Pedro Antonio de Olañeta, y lo único que había de los antiguos insurgentes era el grupo de Lanza que estaba en Ayopaya, que era la guerrilla, que era la única que había quedado viva. ¿No? Pero prácticamente se cae todo este sistema, porque todos los países eran independientes y el ejército colombiano ingresa, ¿no? Cruza el desaguadero. Entonces, ¿pero con quién? Con Sucre. Y lo interesante es que no cruzan los peruanos, sino los colombianos, porque este otro ejército había peruanos y había colombianos, ¿no? Y los colombianos entran y todos se pliegan. Se pliega a ellos Lanza, se pliega a ellos el otro ejército que estaba esperando para entrar, que era el de Pérez de Urinea, que estaba en Jujuy. Y se pliegan también los oficiales peruanos que habían luchado, no bolivianos, pero charqueños que habían peleado en la independencia en el Perú, también se suman. Inclusive después de la muerte de Pedro Antonio de Olañeta, se suma también el ejército de Pedro Antonio de Olañeta. Entonces todos responden y obedecen a Sucre. Y entonces Sucre con la convocatoria y después con, digamos, el avance militar también, porque va nombrando a sus ayudantes y a otros más presidentes los llamaba, ¿no? En Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, etcétera, etcétera. Él establece una especie de gobierno pre-republicano, ¿no? Y cuando se reúnen en Chuquisaca, pues ya la guerra prácticamente ha terminado. Entonces Sucre sí se movió, Sucre sí hizo mucho, ¿ya? Y Sucre no participa en la Asamblea Deliberante, sino los diputados que se han nombrado por elección. ¿Nombrados por él? No, por elecciones, por elecciones. ¿Y cómo eran las elecciones? Pues, en ese eran tiempo? Elecciones. Esta es muy abierta, dice todos los hombres, así, ni siquiera dice que sepan leer y escribir, todos los hombres, pero era indirecto, se nombraba primero en los pueblitos, después en las, digamos, más grandes, y después ya en las intendencias, y entonces iban subiendo, ¿no? O sea que la elección poco era por aclamación, seguramente en algunas asambleas, podría ser. Había con papelitos también, sí. Había elecciones reales, digamos. Sí. Claro, pero bastante, o sea, evidentemente ahí el sector campesino, mujeres, no votaban por el hecho mismo de no saber leer ni escribir. No, porque había que uno podía decirle, quiero votar por tal, y una persona le metía. Bueno, pero hay la certeza de que sea la persona, claro, eso hubiera sido, ¿no? Y había además, digamos, había cosas interesantes en las elecciones, porque si había un empate, llamaban a un niño para que saque bolillo. De ahí viene. Sí, ¿no? Porque era un niño inocente, qué sé yo, pero sí había formas de elección. De poder elegir. Iban ascendiendo, decía usted. Sí, iban ascendiendo. Por eso es que en el último nivel de la elección siempre salían pues elegidos los notables, porque se había tamizado, digamos. Además, y es por eso que llegan quienes llegan, claro, todos, la mayoría abogados o curas, ¿no? Esos formaron la Asamblea Deliberante. Entonces, lógicamente ahí no estaban los que habían peleado con armas, pero sí había muchos que habían peleado, pero en la parte, digamos, política de estos 15 años. Ideológica, no política, que habían participado en otras reuniones, o sea. Entonces, esta asamblea, que se llama Deliberante, se reúne en Chuquisaca, y el 6 de agosto, bueno, días antes, el 3, determinan si dependía del Río de la Plata, es decir, de la Confederación Argentina, o del Perú, o si eran independientes, y por amplia mayoría se decide la independencia. Y el 6 de agosto se firma esta acta de independencia. Es verdad que se elige. De la Casa de la Libertad. Es verdad que se elige el 6 de agosto como un homenaje al año de triunfo de la
batalla de que ganó Simón Bolívar, ¿verdad? Es posible que hubieran retrasado, digamos, no firmarlo el 4, el 5, ¿no? Para que coincida, sí. pero no es que se hace con mucha Con anticipación, intención. porque Claro. ya se estaban reuniendo, claro. Entonces un poco que coincide. Y un poco que retrasan, porque estaban esperando a los delegados de Santa Cruz. Ahora, doctora, ¿es verdad que nuestro país, pese a que hubo levantamientos de independencia en muchos, ahora departamentos, Sucre o Chuquisaca, Bolivia sea uno de los últimos países en declararse como país independiente, como república? ¿Es verdad? Sí, con relación a España, es de los últimos, ¿no? Quedan todavía Cuba, queda Filipinas, queda Puerto Rico, que esos son hasta fines del siglo XIX. Pero de construirse como Estado independiente, Uruguay, por ejemplo, va a ser más tarde, porque va a haber pelea entre Brasil y las Provincias Unidas, ¿no? Entonces, de España sí. ¿Y por qué? Porque se transforma en un espacio de lucha entre lo que habían sido los dos virreinatos, ¿no? Lima y Buenos Aires. Entonces, y además estaba ahí Potosí, entonces querían los dos controlar. Y finalmente el ejército rioplatense no puede avanzar más, lo que más avanza es al desaguadero. Entonces decide irse por Chile y entonces deja todo este espacio vacío en manos de los realistas, ¿no? Entonces no está, o sea, no es el último país, sino está entre los últimos países en independencia, sí, se podría llamar así, ¿no? Sí. Y ahora, sí, doctora... 1825, 5 departamentos. Ahora sí, porque vamos a seguir atrás. ¿Qué momento? Con el nombre de departamentos es en enero del 26, recién que sale el decreto. Pero eran 5 ya organizaciones regionales que tenían todo, doctora, esto que al principio nos habló de Tarija, que era, Argentina, ¿en qué momento toman la decisión? Es bonito. Eso se habla, ¿no? Dicen, deciden ser de Bolivia. Tarija decide ser Bolivia. Lo que ocurre es que Tarija dependía del arzobispado de Salta. ¿No? Y en 1808 también deciden que va a depender civilmente de Salta, pero en 1809 llega toda la debacle, ¿ya? Y Tarija, ahí se van a conformar lo que se llamaba las divisiones de frontera, que estaban controladas por Martín Miguel de Güemes en gran parte, ¿no? Y Güemes era también de Salta. Entonces se hace la guerra ahí y todos los ejércitos que llegaban también pasaban por allá. Y entonces se produce una situación en la que legalmente estaban estas divisiones de frontera. Sin embargo, en 1821, con la muerte de Güemes, el ejército realista, dirigido por Olañeta, toma militarmente todo Tarija, ¿no? Por otro lado, teníamos el territorio de Atacama. El territorio de Atacama que legalmente pertenecía a la Intendencia de Potosí, pero que había sido controlado por Salta durante estos mismos años. Entonces llega 1825 y resulta que hay problema en los dos territorios. Uno controlado legalmente por Salta y el otro por el ejército de Pedro Antonio de Olañeta. Y cuando muere Pedro Antonio de Olañeta, inmediatamente Sucre ordena que avance el ejército libertador, ya independentista, a Tarija. ¿No? Entonces está controlado militarmente por ellos. Y entonces se hace como unas negociaciones ya. Y Bolívar lo que prefiere es entregar Tarija, pero recibir Atacama, que era lo legal. Y entonces se hace digamos... O sea, como que Tarija se devuelve. ¿Sí? Claro, que se devolvería Tarija y se tomaría Atacama. Y entonces es ahí que los tarijeños dicen no. A ver, un ratito. ¿Por qué? Primero porque estaba controlado, o sea, realmente en la realidad estaba controlado por el ejército libertador.
¿no? Y en segundo lugar, porque la Argentina estaba en una crisis espantosa. Entonces, ellos prefieren pasar a depender. Entonces, tonces, nosotros en realidad ganamos, porque Bolivia se quedó con Tarija y atacando. Y dicen que fuera como una consulta popular para ver, ¿quieren irse allá a Argentina o quieren quedarse? ¿Fue así o es que fue imposición? Tan popular no fue, pero fue decisión del cabildo tarijeño y de los notables. ¿no? Esos cabildos son formados ya por... Así es, Pero los tarijeños decidieron quedarse. Entonces un aplauso para el Chapac, si no lo hubiéramos tenido con nosotros. Doctora querida, y esta primera asamblea constituyente, ¿así se llama? Deliberante, no se llama constituyente. No, constituyente es la siguiente. ¿Cómo nombran, cómo eligen, cómo llegan a ser parte de esto para tomar semejantes decisiones? Pues tienen todo el apoyo por elección, son diputados que han sido convocados en el 9 de febrero, ha habido elección y los que han llegado han sido los electos. Entonces tenían todo el poder. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, el Cabildo de Santa Cruz, las autoridades de Santa Cruz le mandan unas instrucciones. Ustedes tienen que votar por tales cosas. Entonces, eso se llama es como un poder, digamos, ¿no? Que se les da a estos diputados autorizando para que se haga así las cosas. Bueno, esa es la forma. Sí. Ahora, 1826 viene la Asamblea Constituyente. 1826, ya para tomar en la primera Constitución. Y Asamblea Deliberante nunca más se nombra, se elige en el tiempo. Ellos están un tiempo y después ya termina. ¿Qué es lo que ellos hacen? Declaran la independencia, declaran que son república, que son república unitaria. La bandera. Las 5 regiones y voy a seguir diciendo. Sí, las cinco regiones. Porque hay diputados de las 5 regiones. ¿O no? Ellos nombran presidente y nombran a José María Serrano, ¿no? Y secretario y todo, como una asamblea, ¿no? Entonces ellos deciden la independencia, firman el acta, deciden que van a ser república, deciden que van a ser unitarios, deciden que van a tener su bandera y todas estas cosas, organizan lo más básico para que sea una región independiente. Y deciden que van a nombrar, van a convocar a una asamblea constituyente. Y hacen nuevamente con elecciones y al año siguiente, el 25 de mayo, se abre la asamblea. Y ahí se disuelve la asamblea deliberante. Se disuelve la deliberante y se instala la porque ahora ya no tenemos asamblea deliberante, ya no existe pues porque eso. ya ahí, digamos, ha sido como una asamblea fundadora, si se quiere. Ya da la potestad a la constituyente. Ya la constituyente, que se nombra el 26, ya analiza el borrador de constitución que ha mandado Bolívar, ¿no? Doctora, además de muchas otras cosas. Claro. Doctora, ahora ya entrando al 1830, cuando se funda la Universidad Mayor de San Andrés, a la que pertenecemos todos, que estamos sentados en esta mesa, la Iglesia juega un rol bien importante, porque al nombrar incluso lo que ahora llamamos rector, en esas épocas el primer cancelario, ¿no? Y por qué San Andrés, por qué San Javier y por qué no sé qué, los nombres siempre relacionados a la Iglesia católica. ¿Cómo explica usted las universidades siempre estuvieron muy ligadas a la Iglesia, todas las universidades, ¿no? San Francisco Javier, que se funda en 1624, también era San Francisco Javier, porque era de los jesuitas. Y era la única universidad que había, y la del Cusco es San Antonio Abad, etcétera, etcétera. Todos porque el conocimiento estaba en manos de la Iglesia. Ahí, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba el trivium y el quadrivium, y se enseñaba todo como la escolástica, digamos, ¿no? La forma antigua, la forma medieval de enseñanza. Y que se enseñaba leyes, y también se enseñaba las leyes canónicas y las leyes, bueno, todo tipo de, ¿no? Todo es enseñanza, pero muy vinculada a la Iglesia. Y más bien lo que hace que se creen estas otras 2 universidades, porque se crean 2, la de San Andrés y la de San Simón. Un año después, ¿no? Porque no es paralelo, porque es 1831 San Simón. Sí, ¿no? pero digamos en el mismo proceso. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que
ha venido la Ilustración. Entonces la Ilustración pone nuevos conocimientos, pone nueva forma de pensamiento, pone la necesidad de crear ciencia, porque la Ilustración está ligada a la ciencia. Ponen nuevas materias, por ejemplo, ¿no? Economía política, economía, pero no dejan de poner las otras cosas, no dejan de poner teología y todo eso. Entonces, es como una interrelación entre el nuevo pensamiento y el antiguo pensamiento. Y por eso es que se crea la universidad, se pone el cancelario, que también era un obispo, sí, de la iglesia. ¿no ve? Pero había también gente que no era de la iglesia. Y se empieza a tratar de enseñar con nuevas pautas, ¿no? Eso sí es un cambio importante que se va a dar en la Universidad de San Andrés, porque uno de sus objetivos era dejar la forma antigua de enseñanza de San Francisco Javier y volver más bien a algo más moderno. Más democrático. Democrático hasta por ahí, porque no todos entraban a la universidad, ¿no? Bueno, Sí, así es. Y este proceso, porque estamos hablando de la universidad, y el proceso ya de la educación misma, desde la educación, digamos, escolar, secundaria, universitaria, ¿cómo es ese proceso? Precisamente van a buscar también, por eso es que es importante estudiar los estudios políticos que se van a dar en ese momento, ¿no? Y el nuevo pensamiento de la modernidad. Entonces viene la República y se crea una nueva educación, ¿no? Y se rodean de personas que han traído nuevas pautas de educación. Entre ellos llega el que había sido maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, y trae el sistema lancasteriano. ¿Simón Rodríguez ha estado acá en nuestro país? Sí, claro, ha estado en Chuquisaca, en Cochabamba, no sé si aquí en La Paz, creo que no, pero sí ha estado. Sí. Y entonces ponen escuelas de artes y oficios, ponen escuelas primarias con el sistema lancasteriano, entonces sí se ocupan. ¿De dónde sacan la plata? De la misma iglesia, porque como que expropian bienes de la iglesia para poner una educación que esté guiada por el Estado. ¿Cuándo Son se muy corta? liberales. Claro. ¿Cuándo se corta ese cordón, digamos, iglesia y educación superior? Claro, ese nexo. ¿Cuándo cree usted eso? Bueno, el último eslabón es el del Estado plurinacional, que dice que la Iglesia Católica no es la oficial, claro, no es la única oficial. La Constitución del 2009, entonces. Sí, pero en la Constitución de 1826 se reconoce la Iglesia, ¿no? ¿O no? Había dos posiciones. La posición de Bolívar, que era la separación de la Iglesia y del Estado, y la posición de los más conservadores, entre ellos Casimiro Olañeta, que decía no, la única religión tiene que ser la católica. Y en este debate ganan los conservadores, y entonces dicen el único que va a ser es la Iglesia Católica, la única que tiene la posibilidad de ser, digamos, la oficial. Ahora sí, la pública, ¿no? Y el abanderado ahí es Mariscal Santa Cruz, para hacer cumplir, digamos, esa decisión, porque él se queda presidiendo, él es el que crea la Universidad de la... ¿no? Sí, pero Santa Cruz también tiene, digamos, no es que es tan liberal, digamos, él no quiere pelearse con la iglesia, porque Sucre sí, Sucre expropia los bienes de la iglesia, cierra conventos, claro. Ha cerrado el convento de los dominicos, ahí está el colegio Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Entonces va a formar colegios en los espacios de la iglesia. Y después el Mariscal Santa Cruz trata de llevarse bien, firma concordatos. Y entonces durante muchos años va a haber concordato con la iglesia, sí, para mantener poder también, digamos, cierto poder, pero nunca la iglesia va a tener tanto poder como va a tener, por ejemplo, en el Perú, en el Ecuador o en Chile, donde no se va a dar esta reforma como liberal, como la que hace... para romper ese cordón, ¿usted consideraría que no levantamiento, pero... lo que ocurre en la Universidad de Córdoba, Argentina, en el tema de la autonomía en 1918 más o menos, para que se consolide aquí en 1930. Sí. ¿Será eso? ¿Será ese el corte? Hay todo un proceso desde fines del siglo XIX de ir volviendo más laico el Estado, ¿no? Por ejemplo, registro civil, 1800, creo que es 1889 o algo así, ¿no?
Después va a venir matrimonio civil, en 1910, 11. ¿Ah? Pero también había, los conservadores habían traído nuevamente a grupos religiosos, ¿no? Llegan los salesianos, llegan las monjas del Sagrado Corazón, las monjas de Santa Ana, los jesuitas vuelven a traerlos, digamos, y los liberales quieren romper. Entonces ellos ponen los liceos para señoritas, que son manejados desde el Estado, y ponen la reforma liberal de la educación. En ese contexto es que se produce el movimiento de Córdoba de la autonomía universitaria. Entonces, es tanto una lucha contra el poder que podía tener la Iglesia, porque necesariamente el cancelario no era, podía ser cura o podía no ser cura. Eso ya era la dependencia del Estado, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con la autonomía posteriormente? Que se nombren las autoridades dentro de la universidad, con elecciones, que haya libertad de cátedra, que haya libertad de pensamiento, una cierta libertad administrativa también, porque se le entrega ciertos impuestos, ¿no? Entonces es eso, pero hay que estudiarla dentro de todo el contexto de laicización en todos los países americanos va a ocurrir. Bueno, doctora, vamos a ir a la tercera parte. Porque, quedó corto el tiempo otra vez, ¿no? Doctora, usted ya se pasa. Salud. Bueno, mil gracias, querida doctora. Qué honor, realmente ¿verdad? un honor haber conversado con usted y para que, nuestra audiencia, quienes nos siguen, conozcan y profundicen más sus inquietudes en relación a nuestra historia, querida doctora, ¿no? Y eso es Bueno, pues... se ha caído, no sé si se ha roto. Va a haber tercera, entonces. Va a haber tercera. Gracias nuevamente. Bueno, pues a ver, hagamos Esperemos. un Viva Bolivia. En esta semana, ¿no? Que Hoy es muy estamos en la importante, el semana del Bicentenario, de agosto. en A ver. Diálogos del Bicentenario. Doctora, ¿Qué cosa ¿nos vamos ayuda a a decir decir? Viva Bolivia? ¿Le gustaría? Vamos, 1, 2, 3. ¡Viva Bolivia!